Dios te quiere llevar a ese propósito. Dios te quiere capacitar. Dios te quiere entrenar. Dios quiere hacer contigo maravillas. Pero tú tienes que mantenerte en esa posición donde Dios te ha llamado. Es verdad. En muchas ocasiones nos sentimos muy poca cosa para el llamado tan grande. Es verdad, en muchas ocasiones sentimos que vamos a estorbar, que no servimos, que no es para nosotros, que nuestro testimonio no sirve, que la educación que tengo no sirve. No sé qué tanta cosa se nos viene a la cabeza. ¿Todo por qué? Por donde hemos salido. ¿Todo por qué? Por el momento que hemos vivido. ¿Todo por qué? Por las voces que escuchamos desde niños que nos decíamos, eres un inútil, no sirves para nada, vas a echar todo a perder. Pero así es como muchas veces el enemigo nos saca del camino. Hoy yo te quiero hablar de un personaje inútil que Dios lo hizo útil. Y vamos a ir a las escrituras y vamos a buscar a Filemón. ¿Sí? Tal vez dirás tú, ¿y quién es Filemón? Fíjate que es un libro en la palabra. Es un libro de la palabra y se encuentra entre Hebreos y Timoteo. Y se encuentra la palabra, vamos a leer en Filemón 1:4. Voy a comenzar a leer. Filemón 1:4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí está hablando Pablo. Pablo, el gran apóstol de Dios, el que Dios había levantado para los gentiles y que ahora tenía un llamado supremo, el apóstol de los apóstoles, que te dije de un principio que era un hombre que también llama a Dios cuando saben mucho. Pero aquí él está hablando y le está enviando esta carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un cristiano griego. Él era un hombre griego que había escuchado las enseñanzas de Dios y se había convertido y se había hecho un cristiano. Y este cristiano griego tenía una reunión, una iglesia, porque antes no había las iglesias como ahora. Los cristianos se reunían en las casas y es ahí donde había una iglesia. Él tenía una pequeña iglesia en su casa donde se reunían multitudes de hermanos y él esparcía la palabra de Dios y se juntaban a adorar al Señor. Entonces él era conocido como un cristiano que tenía una iglesia en su casa. Era una casa de adoración, era una casa de servidumbre al Señor. Y Pablo le manda esta carta. Dice, porque en el 5, porque oído del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces era conocido como un hombre amoroso por la obra de Dios. Pero dice el 6, para que los participantes de tu fe sean eficaces en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque tú, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Aquí le está hablando Pablo, le está diciendo todas las cualidades buenas que sabía de Filemón porque él lo conocía. Pero la carta continúa y Pablo manda esta carta por un motivo especial. Y el motivo especial dice, en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le estaba mandando a su hijo Onésimo, al cual él había dado luz espiritualmente en las prisiones. Pero fíjate lo que me dice el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Y quién era este hombre llamado Onésimo? Onésimo era un esclavo. Era un esclavo de Filemón. En ese tiempo había los esclavos. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Filemón, no se sabe si lo trataba mal o qué era, pero este esclavo se fue huyendo de su amo Filemón. Y cuando él se fue huyendo, no se fue huyendo por sí solo. Él se llevó cosas, le robó cosas a su amo y se fue corriendo y escapando a Roma. Y cuando él va escapando a Roma, resulta que se encuentra con Pablo cuando iba en el barco. Y cuando iba en el barco, él escuchaba las enseñanzas de Pablo y él se convirtió a la palabra de Dios. Cuando ellos llegan a Roma, Filemón no se da cuenta dónde está, lo está buscando. Y Onésimo, por estarse escondiendo, cayó en la cárcel. Y cuando cayó en la cárcel con Pablo, él se convirtió a ser cristiano. Y cuando él se convirtió a ser cristiano,
En ese tiempo se da cuenta de lo maravilloso que es el Señor Jesucristo y él llega a ser útil para la obra del Señor. ¿Cómo sabemos que llega a ser útil para la obra del Señor? Porque Pablo le dice a Filemón, ¿qué le dice? El cual, en el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. ¿Qué tan importante era él? Para Pablo, que le decía, yo sé que él te falló, yo sé que él te robó, yo sé que él no servía, que antes era un inútil, que tú lo maltratabas, no sabemos cómo lo tratar, decías que era inútil, pero hoy yo te digo que es súper útil en las cosas de Dios, que yo no quisiera, dice Pablo, que se fuera de mi lado, porque a mí me ayuda en el evangelio, porque a mí me ayuda. ¿Cómo sé que le ayuda? Porque aún en los Colosenses encontramos que Filemón va a entregar una de las cartas que Pablo le manda a ellos y va a llevar a esparcir la palabra. Y ahora Pablo le dice a Filemón, este hombre que era tan inútil, ahora yo no quisiera dejarlo ir. Pero él tiene que ir a cumplir lo que a él le corresponde. Él tiene que ir a pagar lo que él tiene que pagar. Mira, yo te tengo que decir algo. Si tú debes algo a la ley, porque yo te voy a decir que me ha pasado conocer cristianos que en su tiempo eran malhechores, eran drogadictos, eran matones, eran de todo, porque el Señor levanta a lo que los demás desprecian, a lo que los demás piensan que no sirve para nada, el Señor lo levanta. Y muchos de ellos estaban corriendo de la ley, muchos de ellos habían escapado de la ley. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando son alcanzados por el Señor en muchas ocasiones vive en su corazón y les trae este regordimiento o deja que sean encontrados para que ellos vayan y paguen su deuda. Yo conocí a un hermano que andaba escondiéndose de la ley y estando en los caminos del Señor, el Señor lo devuelve a la cárcel, donde él tenía que dar cuentas de lo que él debía aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque así como dice Pablo, aunque él era tu esclavo y era prisionero de la esclavitud emocional y literalmente en lo natural y lo espiritual, ahora que conoce el Señor, él es libre espiritualmente, él es libre emocionalmente, él es libre almáticamente, pero en lo natural sigue siendo prisionero porque estaba en la cárcel. Cuando lo deja salir de la cárcel, él seguía siendo prisionero porque era esclavo de Filemón. Pero ahora Pablo quería que él fuera libre en todas las cosas. Si el Señor te está pidiendo que des cuentas de algo que debías, confía en el Señor. Él se va a glorificar donde quiera que tú vayas. Y así como Pablo enviaba esta carta intercediendo por Filemón, el Señor mandará una carta intercediendo por ti. De la misma manera, el Señor espiritualmente hablará al juez, hablará a la persona a la cual te quiere entregar y Él hará misericordia para tu vida. Mira que Pablo decía, yo sé que tú por todo derecho tienes el derecho de tenerlo contigo como tu esclavo, pero a mí me sirve. Y no me quiero quedar con él sin faltarte el respeto. Yo quiero que tú decidas si me lo sueltas, si me lo dejas venir o te quedas con él. Y yo te decía de este hermano que tuvo que regresar a la cárcel. Y él debía años y años por algo que había hecho. Cuando regresa a la cárcel, tan solo le dieron meses, pero él tuvo la oportunidad de evangelizar a todo el que se encontró ahí y de desarrollarse y después salió. Conozco una hermana también en Cristo que también andaba escapándose de las cosas de Dios, que hizo tanta tontería. Cuando fue alcanzada por Dios, a poco tiempo quedó embarazada y llegó el momento que tenía que enfrentar lo que había hecho. Cayó en la cárcel una embarazada y tú podrías decir, ¿dónde está Dios? Dios tenía un propósito. Quería limpiar todo su pasado para que ese hijo que iba a dar a luz viniera limpio de cualquier condenación, viniera limpio de cualquier vergüenza, viniera limpio de cualquier cuestión que hubiera habido. Y el Señor en unas semanas la sacó. Conozco a otro hermano que debía child support de tanto tiempo y le pedían miles y miles de dinero. Él le sacaba la vuelta a su responsabilidad, pero tuvo que hacerlo porque era la cosa correcta. Y Dios hizo que la persona, la mujer que lo estaba acusando, le perdonara la deuda y él pagara tan solo un poquitito de dinero. Yo no sé quién seas tú que me está escuchando. Yo no sé a quién le estará sacando la vuelta, pero yo te digo, confronta tu problema. El Señor va contigo. Tú ya no estás solo, tú ya no estás sola. Cualquier cosa que tú tengas que alinear, cualquier cosa que tú tengas que tener en orden, ponla en orden. El Señor estará contigo. El
Señor enviará una carta de recomendación espiritualmente al corazón y al espíritu de ese juez que está enfrente de ti. Y de la misma manera Pablo estaba enviando esta carta. Le decía en el 17, así que me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Le decía, este hombre que antes no era útil para ti y que se ha convertido en útil para mí, lo quiero y quiero que lo tomes como si yo fuera el que llegara a tu casa. Y ahora Pablo se atreve a decirle, le dice, ¿sabes qué, Filemón? Si este esclavo que era inútil y que ahora me es útil te debe algo, cóbramelo a mí, yo pago por él. De la misma manera Cristo Jesús dice, si mi hijo o mi hija te deben algo, yo pago por ellos, cóbramelo a mí, yo pagaré la deuda, yo los llevaré, yo los ayudaré. Así es que no tengas miedo a confrontar y arreglar tu pasado. Es mejor que lo confrontes, que lo arregles, en vez de que te estés escapando y estés corriendo. El Señor va a decir, cóbremelo a mí, yo lo arreglo, yo lo compongo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hemos cometido tantos errores y no podemos decir que somos cristianos y estarnos escondiendo. Tiene que llegar el momento que vamos a dar la cara, que vamos a sacar, que vamos a pedir perdón, que vamos a arreglar las cosas que desarreglamos, que todo lo que hayamos hecho mal lo vamos a arreglar. Y yo te aseguro que el Señor irá contigo. Y Pablo le decía, si algo te debe, cóbramelo a mí, yo lo pagaré. Y Pablo mismo le dice en el 19, y Pablo le escribió de la mano, yo le pagaré, porque no despierte que aún tú mismo me debes también. Pablo le decía, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por este útil para mí, porque para mí me ha servido este hombre que para ti era inútil, ahora a mí me sirve, y yo pagaré por lo que él debe. Y además le recuerda, Filemón, que tú me debes a mí. El Señor Jesucristo pagará tu deuda. Él lo hará, Él pondrá en el corazón y Él recordará los favores que le ha hecho, y tú serás libre de cualquier cosa que hayas hecho en el pasado. Tú tienes que recordar que si Dios te ha escogido con un propósito, Dios va a hacer el propósito, pero tú tienes que limpiar tu pasado. Tú tienes que caminar con la frente alta sabiendo que Dios es bueno. La gente que te conoce tiene que tener ese testimonio que tú confrontas tu pasado, que tú arreglas las cosas, que tú no te andas escondiendo, que no eres ningún fugitivo, porque Cristo te hizo libre. Parece, en segunda palabra, Filemón fue perdonado. Filemón lo perdonó, Amnesio lo perdonó, lo libertó y se lo mandó para atrás a Pablo. Y él estuvo trabajando con Pablo, llegó a ser un gran predicador en Efeso. Él llegó, mira qué situación. Te dije que el Señor no hace excepción de personas. Y va a haber ocasiones cuando el Señor te llama que ni tú sabes que el Señor te está llamando. Filemón ni sabía que Dios lo estaba. Filemón estaba prisionero, era esclavo en una casa donde se hablaba de las cosas de Dios, pero a él también no se le daba la oportunidad de escuchar porque él siempre estaba tan ocupado haciendo todo. Pero llegó el día que él tuvo que escuchar de las cosas de Dios y él se hizo ahora esclavo de Cristo Jesús, una esclavitud que te da libertad. Y por esa esclavitud de libertad, él recibió la libertad porque fue un hombre que dejó de ser esclavo y Dios le dio un llamamiento. Habrá personas que Dios tiene un llamamiento y ni cuenta te has dado. Tú eres el último en darte cuenta que el Señor tiene un llamado, tiene un trabajo, tiene algo que tú debes de hacer y que no importa tu pasado. Filemón estuvo en la cárcel, al Señor no le importó. Filemón robó, al Señor no le importó. Filemón se escapó, al Señor no le importó. Él era esclavo, al Señor no le importó. Dios te quiere levantar de donde tú estás. Pero no tan solo te quiero hablar de él, porque encontramos más representaciones en la Biblia. En Hechos 11 me habla de este otro hombre que el Señor levantó y tenía un propósito. Aquí nos encontramos que el llamado muchas veces, encontramos con Filemón, él tenía un llamado del Señor y él ni siquiera se daba cuenta, ni nadie en la casa se daba cuenta. Pero ahora nos encontramos a este hombre llamado Cornelio en Hechos, y él era un hombre temeroso de Dios. Él era un hombre griego también que llegó a conocer las cosas de Dios. Y a él nadie le dijo, tú tienes un llamado. ¿Por qué? Porque él en ese tiempo aún la salvación no llegaba
para los gentiles, pero él estaba en comunión con el Señor y nadie le dijo que él tenía un llamado para predicar. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Este Cornelio era un hombre temeroso de Dios, se pasaba y oraba, hacía cosas buenas, y llegó un día que en su oración se le aparece el ángel del Señor y le dice que mande llamar a este predicador Pedro. Y cuando él le dice, llama a Pedro porque él traerá palabra de aliento a tu casa. ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Cornelio llamó a toda su familia. Cornelio hizo un gran banquete y empezó a invitar a toda su familia. Invitó a todos sus amigos cercanos. Hizo un llamadero de gente. Él no sabía para qué los llamaba. Él no sabía lo que iba a suceder. No sabía ni cómo iba a hacer nada. Él tan solo sabía que él había decidido un día en creer en el Dios Todopoderoso. Él solo sabía que él amaba a Dios y que él confiaba en lo que el Señor le decía, sin saber que dentro de él ya había un llamamiento. Dentro de él ya había ese llamamiento para evangelizar, para alcanzar gente. Y él no lo sabía, él tan solo escuchó, va a venir este hombre Pedro y te va a hablar palabra. Y Cornelio dijo, yo no me voy a quedar solo con la palabra. Yo voy a invitar a todos los que estén a mi alrededor. Yo voy a invitar a todas mis amistades. Yo voy a invitar a todos mis amigos. Yo voy a invitar a todos mis familiares. Y todos van a tener que venir a escuchar esta palabra que este hombre trae. Era algo difícil, pero en Hechos 11 habla Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue a esa casa y algo maravilloso sucedió. Todos los que estaban en esa casa recibieron al Señor Jesucristo. Todos los que estaban en esa casa recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La palabra dice que todos ellos empezaron a hablar en lenguas. En Hechos 10:46 me dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Todos los que estaban ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Este Cornelio no sabía para qué había invitado a su familia. Él los invitó a una fiesta, pero su familia sabía que él era hombre justo. Ellos sabían que el hombre recto. Ellos sabían que era hombre de oración. Ellos sabían que era, y aunque no entendían su motivo, el por qué, ese día que llegó el Espíritu Santo trajo una convicción para él. Cornelio, nadie le dijo, tú tienes llamado, pero él se estaba moviendo en su llamado. Él no sabía que el Señor ya lo había escogido y que él estaba dando los frutos de lo que el Señor ya tenía. Habrá personas, tal vez tú puedes ser una de esas personas que el Señor ha puesto en tu corazón un llamado, y aunque tú no lo ves, y aunque nadie más lo ves, tú das manifestaciones de ese llamado. Tú todavía no puedes identificar tu llamado, pero hay manifestaciones de ese llamado. Tú puedes mirar cómo el Espíritu Santo se mueve donde tú vas. Si el Señor te ha llamado por evangelista, tú no puedes evitar que tú vas a un lugar y le empiezas a hablar a las personas del Señor y ellos se empiezan a convertir y dicen, no sé qué tiene esta persona, pero sus palabras me llegan. Yo quiero saber más de ese Dios, porque el Señor empieza a trabajar. O tal vez seas una persona que el Señor ha llamado para dirigir a los demás y el Señor te empieza a dar personas, empiezas a dar manifestaciones de lo que el Señor ha puesto en ti. Y es que el Señor ya tiene un llamado para tu vida. Y que no importa que los que se encuentran a tu lado, no importa que la familia que está contigo no lo vea, no importa que los amigos no lo vean, no importa que la iglesia donde vayas no reconozca tu llamado, tú sabes que traes algo. Tú sabes y no sabes qué es, pero algo hay. ¿Por qué? Porque puedes mirar las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida. Tú puedes mirar cómo Él se manifiesta cuando tú pones las manos en alguien, cuando tú oras por algo. El Señor se presenta cuando tú hablas a gente que se convierte al Señor y tú dices que no sé cuál es mi llamado. Yo no sé si Dios me quiera para algo, pero cosas suceden. Déjame decirte que el que tú no sepas cuál es tu llamado, pero que tú miras al Espíritu Santo moverse, es que tú te estás moviendo en tu llamado. Y que no importa que los demás no entiendan, el Señor aclarará en cualquier momento. Aquí encontramos que Pedro, cuando fue a mirarlo y se convirtió toda esta gente, todos los demás le reclamaban. En el 11:2 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Todos los demás judíos venían y reclamaban,
por qué había ido a la casa de ese hombre y le había hablado a tanta gente y los había bautizado con el Espíritu Santo. Y Pedro les empieza a explicar: es que yo no decidí ir, es que yo no quería ir, es que yo pienso igual que ustedes, que esa gente no debía haberse levantado, es que yo sé. Pero vino el ángel del Señor y me habló. Yo estaba en la azotea listo para orar, y en ese momento que estoy listo para orar, esperando que me den mis alimentos, veo un lienzo que cae del cielo. Y en este lienzo hay animales que no son comestibles, que la ley me dice que no puedo comerlos, que no puedo tocarlos. Y el Señor me dice: mata y come. Y yo digo: no como. Y el Señor va a decir: mata y come. Y yo vuelvo a decir: no como. Y el Señor dice que mates y comas. Y Él dice: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor dice: Pedro, me hizo entender una cosa, que quién somos nosotros para juzgar al siervo de alguien más. El Señor me hizo entender que yo no soy el que escoge las personas, el que las escoge es Él. Y que solo el Señor conoce el corazón de la persona y Él va a escoger de acuerdo a su voluntad. Y Pedro dice, cuando el Señor me dice: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. No mandes a decir que esa persona nunca va a llegar a hacer algo porque yo ya la escogí. Tú no puedes decir que ese drogadicto que está ahí tirado nunca llegará a ser un predicador porque yo ya lo decidí. Tú no puedes decir que esa persona que está ahí, que no sabe leer, no me va a servir porque yo ya decidí que me va a servir. Habrá personas que no puedan entender tu llamado. Habrá personas que no pueden mirar lo que Dios ha puesto en tu vida. Tú no te preocupes. Tú sigue adelante, sigue creyendo, sigue haciendo la obra, que el Señor traerá claridad a sus ojos, que el Señor se le revelará si es necesario, con animales, con visiones, con Él mismo, y les dará a entender el propósito, el por cual el Señor te ha llamado. Aunque tú no lo tengas claro, aunque ellos no lo tengan claro, pero el Señor lo tiene claro. Te hablaba primeramente de este esclavo que nunca en su vida hubiera imaginado que él había sido llamado para algo mayor. Nadie en su casa imaginaba que él había sido llamado para algo mejor, pero el Señor lo sabía y lo sacó de su contorno para traerlo para atrás y mostrar lo que el Señor podía hacer. Ahora te estoy hablando de este hombre Cornelio, que él estaba en su casa alabando al Señor y que no había nadie en la iglesia que pensara que él servía, pero el Señor decía: tú me sirves. De la misma manera yo te puedo decir: el Señor está hablando que tú le sirves. Pero va a haber otras personas que tal vez sí fueron ungidas, se les fue dicho su ministerio, pero parece que no son nada. Ahora yo te quiero hablar de este muchacho llamado David. David era un muchacho que el Señor dice: apártelo para mí. Este muchacho jovencito, pequeñito, nada parecido a lo que se espera. Este muchacho que no parece que va a dar el ancho de lo que yo quiero. Este muchacho que no llega a la estatura que yo quiero. Que no sirve para nada. Únjalo para mi propósito. La palabra dice que había un hombre llamado Saúl, que había sido escogido para ser rey del pueblo de Israel. Saúl era un hombre alto, fornido. Dice que todo le sacaba, él le llegaban aquí y él sacaba con la cabeza, digno de un rey, su manera de pararse. Él era hijo de padre de adinerado, sabía caminar, sabía pararse, tenía lo que se necesitaba y todos lo adoraban, excepto Dios. Aún el profeta Samuel, que era el de ese tiempo, él lo apoyaba, él lo ayudaba, pero llegó el momento que lo que no es escogido por Dios y es escogido por el hombre cayó. Llegó el momento que lo que no está apoyado por Dios, tarde o temprano se cansa. Te podrás poner en una posición que no es tuya, pero créeme, cuando la presión llega, caerás. Cuando la presión llega, porque el enemigo sabe dónde atacarte, porque no es tu posición, porque no tienes el carácter, porque no estás en la función que a ti te corresponde, el enemigo te hará caer. Y dice que Saúl cayó. Y en ese tiempo, cuando el Señor mira que cae, le dice a Samuel: ve y úngeme ahora un rey de acuerdo a mi voluntad. Y dice que Samuel se va y va a la casa donde el Señor le dice, y él empieza a mirar, le dice al padre de familia: dame a todos tus hijos. Y el Señor también, que miraba poca cosa, lo que el Señor miraba en gran cosa. El mismo padre
Le dice, aquí están mis hijos, altos y fornidos, guerreros, buen mozos, todo lo que son. Y él va, Samuel va todo feliz con el aceite. Hay que ungir, estos me parecen, a mí también me gustan para que sean reyes, tan fornidos, tan altotes, tan guapos. Esto es lo que yo quiero. Pero el Señor le dice, no, él no es. Va al siguiente, no, él no es. Va al siguiente, él no es. Va al siguiente, él no es. Pero el Señor al final le dice, es que él no es el que yo estoy llamando. Él no es al que yo quiero para que tome la posición que yo tengo. Él no es el que yo estoy llamando. Habrá personas que te van a desechar. Samuel desechó a David. Cuando le pregunta al padre, dice, ¿será todo lo que tienes, todos los hijos que tienes? El mismo padre dice, no, tengo un chamaco por ahí. Tengo un muchacho flacucho, debilucho, pequeñito, que no es tan útil. No es tan útil para guerrero, no es tan útil para nada, que me es inútil, que lo mando con las ovejas allá al campo donde no lo mire, para allá lo mando. Pero el Señor decía, este para mí es útil, ese que para ti es inútil, para mí es útil, ese que tú piensas que no sirve para nada, a mí me sirve. Yo le estoy hablando a una persona que el mundo te diga que no sirves para nada. Yo quiero decirle a esa persona que aún tus padres, aún tú, las personas con las que trabajas, aún en el trabajo donde están, dices que no sirves para nada, que todos piensan de ti menos. Yo quiero decirte que el Señor tiene un lugar especial para ti. El Señor te ha puesto grandeza dentro de ti. El Señor te va a levantar. El Señor no menosprecia. El Señor no juzga. El Señor no hace excepción de personas. Él tan solo está buscando una persona leal. Porque una de las cosas que mirábamos de este siervo, de este esclavo Onésio, él era fiel. Pablo decía, ahí te mando al amado fiel. Ahí te mando al amado fiel que a mí me sirve. Cornelio era un hombre fiel al Señor. Él estaba ahí para las oraciones. Él estaba ahí para el mandato del Señor. Era un hombre fiel. El Señor está buscando una persona con lealtad. Serás tú una persona que leal al Señor, que la fidelidad del Señor te ha pasado, que la fidelidad del Señor te ha imprimido dentro de ti. El Señor quiere personas que no importa la presión, no están yo dejo, no, pues si no les gusta ahí lo dejo, no, si no sirvo para esto lo dejo, ay no, el enemigo me está atacando y siento que no sirvo para eso, ahí dejo. No, el Señor está buscando personas que digan, aunque eche a perder, volveré a intentar, aunque no sirva, lo volveré a hacer, aunque yo piense que no sirvo, lo voy a volver a hacer, aunque no les guste, voy a cambiar, voy a hacerlo para que les guste, aunque el enemigo venga y me diga que no es así, yo voy a volver a intentar. Y David fue llamado. Y cuando ya David fue traído, este muchacho inocente fue traído, dice que Samuel lo miró y tampoco creyó que esto era el rey. Era un chamaco. ¿Por cómo lo sé? Dice que en una ocasión estaban atacando al pueblo de Israel. Y este muchachito que ya había sido ungido para ser rey, llegó entre las tropas. Y el rey Saúl le dice, pruébate mi ropa, vete a pelear, agárrate todo mi armamento y ve. Y a él no le quedaba, él era un chamaquito. ¿Quién iba a pensar que era un rey? Sus hermanos y todos se reían. Pero él sabía, en su corazón había una convicción que Dios lo había llamado. Cuando tú sabes que Dios te ha llamado, cuando hay una convicción en tu corazón, que aunque el predicador no lo crea, aunque el pastor no lo crea, aunque los hermanos que están ahí no lo crean, aunque tu familia no lo crea, aunque el profeta que te ungió no lo crea, tú tomaste esa palabra y tú te agarraste de esa palabra y venga lo que venga, véase como se vea, yo me paro en la brecha. Yo sé que mi Señor me ama, yo sé que Él me llamó y si no soy útil ahora cambiaré, caminaré, me equiparé, tomaré clases y me meteré más con el Señor, haré lo que sea, pero no abandono mi lugar, no suelto mi lugar, nadie me para en mi lugar, yo sigo adelante. Si tú no puedes mirar mi llamado, yo lo veo. Si tú no puedes entender lo que el Señor está haciendo conmigo, yo lo entiendo, pero no te voy a pelear, tan solo me voy a posesionar de lo que es mío y pacientemente esperaré en el Señor que Él me pondrá en mi lugar. David sabía que era un rey, nadie lo aceptaba como el rey, nadie lo quería como rey, pero él pacientemente esperó en Jehová. Nunca le peleó a Saúl, nunca le dijo. ¿Por qué? Porque hubo una ocasión que el Señor mete a David dentro del palacio
para que vaya mirando cómo el rey se mueve, para que vaya entendiendo dónde están los lugares que el rey tiene, para que vaya conociendo el palacio. Pero aún así, él nunca se puso enfrente del rey y le dijo, pues ¿sabes qué? Cada vez que tú me quieres matar, yo voy a ser rey. ¿Sabes qué? Síguele al fin que yo voy a ser rey y tú vas ya de caída. No, nunca se puso a pelear con nadie. Por todo lo contrario, él ayudó al rey hasta el último momento. No tienes que pelear tu posición.